que es directamente posicionarnos en prensa y reivindicar ante administraciones públicas y demás los derechos y los intereses de los agricultores y las agricultoras y los ganaderos. Precisamente hoy, es que veo el cartel del agua ya, precisamente hoy hemos estado en el Congreso de los Diputados directamente buscando información sobre el tema de la proposición de ley esta del trasvase de los 15 hectómetros cúbicos que anda ahí un poco en tenguerengue, y estamos viendo también un poco a ver qué va a pasar. Y un poco, además de esa línea, digamos, generales que hacemos habituales como organización empresarial, pues también tenemos una vía de formación, y esa es la parte, digamos, que a mí me corresponde dentro de la UPA. Nosotros en materia de formación estamos dando muchos temas diferentes, desde nuevas tecnologías aplicadas a agricultura y ganadería hasta esta que precisamente os trasladamos, y bueno, hemos creído interesante tratar este tema porque precisamente en el caso de las ayudas a jóvenes agricultores se ha convocado, el viernes pasado se convocó las ayudas, con lo cual se van a destinar 30 millones de euros en Andalucía a lo que es esta explotación. Yo vengo a hablaros hoy de dos cosas. Aparte, bueno, vaya por delante que eso se me ha olvidado, agradecer al Ayuntamiento de Almonte la colaboración y la coordinación que hemos tenido para poder hacer la jornada o la charla formativa esta. Yo vengo a hablaros de dos cosas, una de la ayuda a jóvenes agricultores, en la que me voy a centrar más por el hecho de que se ha convocado, y otra es la ayuda a modernización de explotaciones agrarias, ¿vale? Esta última no se ha convocado, pero hace como unos 20-25 días se han entregado las resoluciones de la convocatoria 2016 y queda abierta la posibilidad a que se convocaran unas nuevas ayudas, o bien para este año 2018 o para el año que viene, ¿vale? Se han dado informaciones muy distintas desde las declaraciones del consejero y demás, y a mí personalmente no me queda muy claro si es que se van a convocar ya como se esperaba que se convocaran las de jóvenes agricultores, o es una cosa que va a tardar un poquito. Pero si os dais cuenta, a medida que os lo vaya explicando, quien concurra a las ayudas a jóvenes agricultores va a tener buena parte del trabajo hecho para luego concurrir a la de modernización de explotaciones, con lo cual existe esa oportunidad. Como os he dicho, se han convocado ya las ayudas. Las ayudas este año tienen una circunstancia un poco más especial, y es que desde el año 2016, que fue la última convocatoria que hubo de ayudas a jóvenes agricultores, se han producido, digamos, de alguna forma muchas dudas, muchos aspectos a aclarar, muchas historias que ha habido que ir puliendo entre la Junta de Andalucía, que es la administración que lo concede, y los propios beneficiados de las ayudas de 2016. Entonces, lo que se ha hecho ha sido, en este mes de julio, se publicaron unas nuevas bases reguladoras que se han encargado un poco de recoger todas aquellas cosas que quedaron un poquito en el aire y que surgían muchas dudas en las anteriores convocatorias. Esas dudas son fundamentalmente en lo relativo a la titularidad de la explotación agraria, de las explotaciones agrarias, relativos también a la capacitación profesional exigida para poder concurrir a la ayuda, el tema de en qué momento se considera que el agricultor está instalado en el plan. Estos son conceptos que ahora os iré yo explicando, y el tema de, por ejemplo, las UTAs, que las UTAs, que ahora veréis qué concepto es ese. Surgían muchas dudas sobre la tipología de explotación, el tipo de cultivo y demás, cuántas UTAs había que alcanzar para poder, digamos, finalizar todo el proceso del desarrollo de la ayuda. Y sobre todo también, bueno, porque no siempre quienes concurren como personas físicas, sino hay veces que concurren como entidad, como persona jurídica, es decir, como una SL o una cooperativa, y entonces también se han querido pulir algunas cosas que quedaban de laguna entre la diferencia entre cómo concurre una persona física y cómo concurre una persona jurídica. ¿Por qué surgen estas ayudas? Bueno, hay un aspecto muy concreto con respecto a estas ayudas. Estas ayudas provienen de fondos europeos. Entonces, a la Unión Europea ahora mismo una de las cosas que más le preocupa es las despoblaciones de las zonas rurales. Esto que suena así como un concepto muy lejano, no ocurre tan lejos. Es decir, se está detectando en muchos puntos de la Unión Europea, en muchos puntos de España y en algunos puntos de Andalucía, que no existe un relevo generacional en las explotaciones agrarias.
y más allá de las explotaciones agrarias, los entornos rurales. Entonces la Unión Europea lo que ha hecho ha sido apostar por intentar fomentar que el relevo generacional exista y que no exista una migración de los entornos rurales hacia las grandes ciudades, porque entonces lo que se está haciendo es dejando poblaciones desiertas. Entonces lo que se ha apostado es por un concepto que vosotros os sonará, que es el tema del desarrollo rural, que es intentar fijar a la población dentro de los entornos rurales y potenciar su crecimiento, pues para que no haya esa emigración. En esa línea se crea, hay varias líneas que se crean de ayuda, y en esa línea se crean las ayudas a jóvenes agricultores. Fundamentalmente la ayuda a jóvenes agricultores lo que pretende es que, teniendo en cuenta que a nivel tanto jurídico como práctico existe un escollo al iniciar la actividad laboral dentro de la actividad agraria, pues se pretende dar un empujón para que esa actividad se realice, bueno, cubriendo ciertos costes. Estos costes van a ser, en el caso de la ayuda esta, un mínimo de 30.000 y un máximo de 70.000 euros como prima de ayuda, y lo que se va a pedir es que se ponga en marcha la actividad agraria en una explotación determinada a la que se ingresa como titular de la explotación, y que se mantenga dicha explotación en funcionamiento durante 5 años, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer ahora es desglosaros un poco todos los requisitos y demás que se van a necesitar para solicitar la ayuda, para que tanto si sois vosotros los que estáis pensando en iniciar la actividad, como si sois una persona que está pensando en dejar la actividad para que lo coja un familiar, para que lo coja otra persona menor de, o sea, un joven agricultor y demás, pues sepa exactamente qué es lo que se necesita como requisito para poder acceder a la ayuda. Los objetivos a conseguir de la ayuda fundamentalmente son 3. 1, instalarse en una explotación. 2, adquirir una capacitación profesional adecuada, es decir, convertirse en un agricultor profesional. Y 3, convertirse en un concepto que se llama agricultor activo, que os lo explicaré un poco más adelante, ¿vale? Todo el plan de desarrollo va a estar enfocado a conseguir esos tres objetivos, y para eso se van a dar una serie de fechas concretas en las cuales, si eres beneficiario de la ayuda, vas a tener que cumplir el requisito en cada fase. Van a poder concurrir a la ayuda tanto personas físicas como personas jurídicas, es decir, una persona con su DNI que vaya a convertirse en autónomo agrícola, ¿vale? O una sociedad limitada unipersonal o una cooperativa, ¿vale? Que son habitualmente las 3 figuras más habituales de personas jurídicas. Aquí hay que tener en cuenta varias cosas. La primera, sobre todo, y dado que ya ha salido la solicitud de la ayuda, es que en el momento en el que nosotros presentamos la solicitud ya tenemos que cumplir una serie de requisitos, ¿vale? Los requisitos son relativamente fáciles, pero hay que tenerlos en cuenta, porque si no se cumple eso en el momento en que nosotros solicitamos la ayuda, pues ya directamente no nos la van a conceder. El primero es el de la edad, es decir, tener entre 18 y 40 años de edad inclusive. El segundo, haber iniciado el proceso de instalación en la explotación. El proceso de instalación, afortunadamente, no es únicamente, o digamos, no exige el ser ya titular de la explotación, sino que existe un abanico de posibilidades por las cuales nosotros podemos cumplir ese requisito, que os lo voy a explicar ahora. ¿Cómo se considera que se ha iniciado el proceso de instalación a fecha de que nosotros presentamos la solicitud? Bueno, pues se deben de cumplir uno de estos 9 requisitos. Uno de estos 9 requisitos que yo, uno solo, que yo os enumero aquí, y esto debe de haberse iniciado durante los 24 meses anteriores. Es decir, lo que sea anterior a 24 meses nos quitaría la posibilidad, se consideraría que ya hemos iniciado el proceso de instalación con demasiada antelación, ¿vale? Entonces lo que tenemos que estar es contando que en los 24 meses anteriores nosotros hemos tenido que iniciar uno de estos procesos. ¿Cuáles son? Bueno, pues el tema de la titularidad de la explotación, es decir, el haber formalizado precontrato, contratos de opción a compra o contratos para el acceso a la titularidad de una explotación agraria, es decir,
que podemos haber firmado un precontrato de propiedad o de alquiler de una explotación agraria sin necesidad de haber llevado esto a, digamos, a título definitivo, es decir, que sea un precontrato y que nosotros en el momento en el que ya se nos conceda la subvención decidamos que eso ya lo vamos a llevar a titularidad definitiva con sus parabienes de notario y demás para finalizar ese proceso de explotación. Es decir, un precontrato ya valdría. Si tenemos ya el contrato de titularidad, vigilar que no lo tengamos desde hace más de 24 meses, ¿vale? Haber iniciado o recibido asesoramiento en el artículo 15.4 del Reglamento Unión Europea. Esto fundamentalmente es que hay una serie de entidades que prestan asesoramiento y que ese asesoramiento está validado por este reglamento. Fundamentalmente estas entidades son las OCAs, ¿vale? Se puede solicitar una cita previa para recibir asesoramiento sobre la ayuda en las oficinas comarcales agrarias, y si ese asesoramiento es adecuado y luego nos lo acreditan, ya valdría como punto a cumplir de haber iniciado el proceso de explotación. Haber iniciado o recibido la formación necesaria, esto es lo relativo a los títulos que poseemos con respecto a la capacitación profesional que nos van a solicitar. Nosotros tendremos que convertirnos en agricultores que tenemos una capacitación profesional adecuada, y esto lo vamos a adquirir de diferentes formas. La titulación más básica es el título del curso del IFAPA de explotaciones agrarias, que es digamos, el más básico al que se recurre si no se tiene una titulación previa. También valdría, y en este caso no vale lo de los 24 meses, sino es a título indefinido, que seamos ingeniero técnico agrícola, que seamos capataz agrícola, que tengamos el FP agrícola o que seamos ingeniero agrónomo, ¿vale? Ahora lo explicaré de forma más detallada. Haber presentado una solicitud de pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda de la política agraria común. Esto sí se ha solicitado antes, o sea, en ese periodo de 24 meses ya nos daría por instalado. Haberse inscrito en el censo de empresarios profesionales y retenedores. Haberse inscrito en la Seguridad Social en régimen especial de trabajadores autónomos correspondiente a la actividad agraria a desarrollar. Haberse integrado en una explotación asociativa de alguna de las formas jurídicas incluidas en ese artículo, es decir, tipo cooperativa, tipo sociedades de transformación, ¿vale? Y luego, o haberse inscrito en el registro de explotaciones agrarias y forestales de Andalucía. Esos son los 9 requisitos por los cuales, cumpliendo uno solo de ellos, ya reunís el requisito a fecha de solicitud de haber iniciado la actividad. Con respecto, si os voy a ir poniendo corte del anexo 1 de la ayuda, ¿vale? Al menos de las partes que yo creo que es más interesante irle viendo. En el anexo, que digamos es al final, el anexo 1 es lo que tenéis que entregar a fecha de solicitud, donde vais a reflejar una cosa que se llama el plan empresarial, que no es ni más ni menos que el proyecto de empresa agrícola que vosotros tenéis pensado. Entonces, ese anexo 1 os va a pedir inicialmente por vuestros datos personales, si concurrís en forma de persona física o de persona jurídica, que consentís a la Junta de Andalucía pues una serie de comprobaciones a nivel de Hacienda, de que reunís ciertos requisitos puramente legales y demás. Eso va de corrido, digamos, y luego empezáis en lo que entra, digamos, en vuestro proyecto propio. En ello vais a encontrar la situación de la persona que solicita la ayuda en el momento de la solicitud. Entonces, aquí vais a tener que reflejar si no sois titulares de ninguna explotación agraria o si se es titular de una explotación agraria que no alcanza los límites citados en el apartado 4.2.1 del resumen de la base reguladora de estas ayudas. Solo es posible una de las dos opciones, ¿vale? Entonces, lo normal es que si todavía lo que tenéis, por ejemplo, es un precontrato, pues no metáis que sois titulares todavía y tendríais que señalar la otra. La otra, sí, dime. Una salvedad antes de... ¿Te podemos interrumpir luego? No, sí, vais preguntando. Si no, que se nos va a... Sí. Tú haces, por ejemplo, un precontrato, bueno, en el caso de un contrato de un arrendamiento de una finca rústica que no es una explotación agraria porque todavía no tiene implantado ni cultivo ni infraestructura, sino una finca pelada y inundada. ¿Vale? ¿Eres titular de una explotación agraria? Yo entiendo que no. No. Vale. Lo que sería es
Una explotación agraria que ahora mismo está por debajo de los niveles que se plantean que se va a conseguir una vez que se ejecute el plan empresarial, ¿vale? Tienes que marcar que eres titular de una explotación agraria que no llega a los baremos. Correcto. Correcto. ¿Vale? ¿Vale? Tendría que ser esa la opción. La situación actual, ¿qué declaras? Si no tienes nada, ¿cero? ¿O tienes que declarar si es tierrarable, oye, pues declarar que pacto, que cereal? Claro, una vez que ya vayas avanzando en el plan empresarial que se llama, vais a ir declarando el tipo de cultivo, la referencia en el SIPAC, en fin, vais a ir detallando, incluso, y eso lo adelanto ya, vais a tener que tener claro los costes fijos y los costes variables que se prevén en el plan empresarial, porque eso luego va a dar el concepto de viabilidad del plan o no. Solo se van a subvencionar planes viables. En la situación prevista, estamos hablando. En la situación prevista. Porque la si no tengo nada, se parte de cero. De cero, sí. ¿Vale? Se parte de cero, ¿de acuerdo? Aquí están reflejados los 9 puntos que os he hablado ahora, ¿vale? Tendréis que marcar... Sí. En relación a lo que he dicho antes, por ejemplo, en el punto que tiene que estar dado de alta en el régimen de trabajador autónomo. Sí. Si yo todavía no empezaba a instalarme hasta que he visto esta ayuda, puedo darme el alta de autónomo y estar de autónomo cuando yo sea beneficiario de la ayuda, o sea, sin problema. Antes de yo tengo que hacerlo autónomo. Antes de eso, no. Tú imagínate, si tú no tienes pensamiento de hacerte autónomo ya, ¿vale? No, exacto. No te hagas autónomo, ¿vale? Con lo cual ya te has quitado la posibilidad de marcar uno de los 9, pero tienes que intentar marcar uno de los otros 8. Por ejemplo, en relación a lo que has dicho de solicitar asesoramiento en una OCA, por ejemplo, yo puedo ir a la OCA mañana y solicitar ese asesoramiento y que me lo revisen antes de que yo solicite. Correcto. Con eso sería suficiente sin ningún problema, ¿no? Exactamente. Si el asesoramiento que te prestan está en estos términos y te lo certifican, cumpliendo la edad y cumpliendo ese punto, a fecha de solicitud ya cumples el requisito. Eso nunca está habilitado hasta el momento. Es que lo que pasa es que esa, digamos, es una opción que es, digamos, la más fácil de conseguir y como consecuencia muchas veces la que es más difícil de acceder, ¿vale? Ni la de la eso hasta las convocatorias anteriores no tenía validez. Normalmente, incluso para la ejecución del propio plan empresarial, ¿vale? Lo que ya deberíais de tener visualizado es dónde vais a ejecutar el plan empresarial, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú puedes no ser titular aún, pero luego en el plan empresarial te van a pedir referencias SIPAC de la explotación donde tú tienes pensamiento desarrollar el plan. Entonces, a lo mejor, claro, presentar una ayuda sobre una explotación para que cuando te la concedan te salga rana la situación y no puedas entrar en ella porque no eres titular, yo lo primero que haría sería amarrar un precontrato con la posible explotación. De tal manera que en el contrato posiblemente el precontrato se podría poner como diciendo que un precontrato, una redacción entre las partes a título privado. Correcto, porque tú tienes que probar documentalmente todo aquello que tú expreses en la solicitud con respecto a esto y con respecto a los requisitos, digamos los criterios de valoración. O agrícola y mi padre, que es un caso típico, me la vaya a traspasar a mí, yo podría hacer un precontrato, ¿no? Con mi padre, por ejemplo. Correcto. Y luego adjuntarlo a la solicitud. Perfecto. Con las parcelas, con toda la referencia, indicando que esa parcela se va a utilizar para el desarrollo de una explotación agraria y demás, ¿vale? Buenas. 5, 7, 9, 10, 11, 12, 4. Espérate, porque me falta. Un momentito. 4, 5, 7, 10, 11. Bien, eso por ese lado, ¿vale? Como hemos dicho, se va a pedir el tema de la capacitación y competencias profesionales adecuadas, ¿vale? Todo esto está regulado en una orden, ¿vale?
en la que ya digo que como criterio mínimo se va a pedir los cursos del IFAPA. Esto conlleva un compromiso previo en la solicitud. ¿Por qué? Pues porque ese requisito previo nos lo van a pedir que se haga efectivo en los 3 años a partir de la fecha de la notificación de la resolución de ayuda, ¿vale? Es decir, cuando nosotros recibimos la resolución de ayuda que dice, la resolución definitiva que nos dice que ya somos beneficiarios de la ayuda, lo que va a ocurrir es que a partir de esa fecha nosotros tenemos 3 años para capacitarnos profesionalmente de forma adecuada. Si no tenemos ya un título, de los que yo os diré ahora, lo que vamos a necesitar es tener el curso del IFAPA de gestión de la empresa agraria, ¿vale? Ahora os diré exactamente cuál es el nombre. Estos 3 años, ¿vale? No sé si, por ejemplo, todos los que tenéis coches os acordáis que cuando se dice en el tema de las revisiones, te dicen la revisión se tendrá que hacer a los 10.000 kilómetros o al primer año, lo que ocurra antes, ¿vale? Bueno, esto es un concepto muy parecido. Te van a pedir que tengas la capacitación adecuada a 3 años a partir de la fecha de que eres beneficiario oficial, es decir, resolución definitiva, o 2 años desde la fecha de la primera instalación, lo que ocurra antes, ¿vale? Es decir, que tú vas a tener 3 años desde que eres resolución definitiva, pero esto nunca va a poder ser, no va a poder exceder de 2 años desde que eres primera instalación. Ahora veremos cuándo eres primera instalación, ¿vale? Esto es un poquito enrevesado, pero hay que ir asumiendo el tema. Esta capacitación y competencia profesional, como he dicho, la forma más básica es el curso de incorporación a la empresa agraria del IFAPA. Si no tenéis titulación ninguna, ¿vale? Lo suyo es que tenéis que solicitar el curso de incorporación a la empresa agraria del IFAPA ya para que tengáis la solicitud, digamos, sellada por el IFAPA a fecha de solicitud de la ayuda, ¿vale? Imaginaos que tenéis el último curso académico del título de capataz agrícola, formación profesional agraria de primero o segundo grado relacionados con la orientación productiva de lo que vais a montar en la explotación, ingeniero técnico agrícola, técnico profesional de grado medio o superior o ingeniero agrónomo. No tendríais que hacer ese curso porque ya se considera que tenéis la capacitación adecuada. Es más, en el título de ingeniero técnico agrícola, ingeniero técnico forestal o ingeniería agrícola o ingeniería forestal o veterinaria, para los casos de la ganadería, contener el 85% de los créditos académicos que componen esas titulaciones ya valdría para acreditaros con la capacitación profesional adecuada, ¿vale? O sea que tened en cuenta cada uno con la situación personal que tiene, saber si va a tener que solicitar el curso del IFAPA o ya cumple el requisito de tener la capacitación profesional adecuada. Disculpadme un segundito, ¿vale? El cuadro que vais a encontrar de la capacitación profesional, ¿vale? Y entonces, si no la tenéis, como he dicho, no la tenéis, pero asumís que os comprometéis a la capacitación agraria suficiente en el plazo de 3 años a partir de la fecha de concesión de la ayuda, sin que dicho plazo pueda acceder de 2 años de la fecha de primera instalación. Dice, en este caso, consignar en cuál de las siguientes situaciones se encuentra la persona solicitante con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. Se ha solicitado la realización del curso de incorporación de la empresa agraria del IFAPA, ¿vale? En este caso sería una de las opciones. Se encuentra realizando el último curso académico del título de capataz agrícola o de estos que vienen aquí. Se encuentra realizando el último curso del título de técnico profesional de grado medio superior de la rama. Se encuentra cursando y ha superado al menos el 85% de los créditos académicos, ¿vale? Entonces, si no tenéis nada, pues tendréis que marcar aquí, pero tendréis que haber solicitado el curso en el IFAPA, ¿vale? El IFAPA tiene su web propia, viene con el apartado de los cursos, y si hay la más mínima duda, tirad de teléfono al IFAPA de Huelva para que os digan el procedimiento para que quede registrado el tema. ¿Y si lo cargo todo? Si lo tienes todo, pues marcas tengo la capacitación profesional y tienes que cuadrarte en uno de estos 5 cuadros de abajo, ¿vale? Como os he dicho, lo siguiente que habrá que hacer es tener un plan viable técnica y económicamente, ¿vale?
Ese plan viable técnica y económicamente va a depender de una serie de conceptos que son un poquito enrevesados, pero que va a haber que ir ajustando en los cuadros del anexo hasta dar con esa viabilidad. Esa viabilidad se obtiene por una fórmula que se llama la RUT, que es la renta unitaria del trabajo, ¿vale? Es el rendimiento económico generado que se atribuye a una unidad de trabajo. Para el caso, la RUT va a tener que estar entre el 35 y el 120 de la renta de referencia. Esta renta de referencia es una cifra única que da anualmente el Ministerio y que en este año, para esta convocatoria, está en 28.725,31 euros. Es decir, que la RUT que nos salga de nuestro plan empresarial tendrá que estar entre el 35 y el 120% de esta cifra, ¿vale? Hay una única excepción que es para los casos de titularidad compartida, que tendrá que estar entre 50 y 120%. Los casos de titularidad compartida os lo hablo ahora un poquito más para adelante, porque existe la posibilidad de el tema de cónyuge o pareja en el caso de una titularidad de explotación, o incluye también en otras partes de la titularidad la opción de que se ceda al joven agricultor no el 100% de la explotación, sino el 50%. Pero se tiene que acreditar una serie de condiciones para que ese 50% sea viable, ¿vale? Aquí aparece un concepto que suele generar mucho lío también, que es el tema de las UTAs, ¿vale? Las UTAs son las unidades de trabajo agrario, que es el trabajo realizado por una persona dedicada a tiempo completo durante un año en la actividad agraria. Esto se fija en 1.920 horas anuales, que son 240 jornadas de trabajo de 8 horas al día. Para el caso, la Junta de Andalucía lo que hace es sacar una serie de tablas que se llaman los indicadores técnico-económicos. Estos son ya preajustes que se han hecho a nivel de modalidad de cultivo, zona donde se realiza y demás, y que la Junta publica con cada orden reguladora para que ciertos trabajos puedan estar hechos para aquellas personas que están en periodo de iniciar la explotación o no. En este caso de la convocatoria que se ha sacado, están pendientes de publicación todavía. Yo los datos que tengo son los de la última convocatoria, que es 2016, y pudiera darse el caso que la propia Junta de Andalucía, si no los publica, que yo creo que sí, que los va a publicar porque pone en la web que está pendiente la publicación tanto de los indicadores técnico-económicos como de una guía de la cumplimentación de la solicitud. Digamos, lo que hace es sacar, para que os hagáis una idea, os pongo los indicadores técnico-económicos. El indicador técnico-económico lo que hace es explicar qué unidad, o sea, para cada tipo de cultivo y para cada zona de la provincia, ¿vale? Para cada zona de la provincia va a indicar en qué unidades yo voy a mirar lo que son las UTAs, el margen bruto y el margen neto, ¿vale? Del plan empresarial. Entonces, para que os hagáis una idea, en patatas extra tempranas de regadío, para toda la provincia, se va a medir en hectáreas y una hectárea van a ser 0,15 UTAs, ¿vale? El margen bruto va a tener que ser 2.965,03 euros y el margen neto 495,85. Si a mí, o sea, yo necesito este dato y este dato para realizar la fórmula de la RUT, más los costes variables y los salarios que voy a pagar, y con todo eso yo tengo si mi RUT está entre ese 35 y el 120%. Y eso lo tengo que tener claro dentro de mi plan empresarial porque me lo van a pedir que lo cumplimente. Para saber, y esto os lo voy diciendo ya, vale. Para saber, para que os hagáis una idea, para saber cuántas hectáreas necesito para conseguir una UTA, porque el plan empresarial me va a pedir como mínimo que yo consiga una UTA, ¿vale? Lo que tengo que hacer es dividir 1 entre la UTA que me aparece en los indicadores técnico-económicos y me van a aparecer el número de hectáreas que necesito en la explotación, ¿vale? Para que el proyecto sea viable. En este caso, pues viene aquí un ejemplo para el caso de
de agricultura y un ejemplo para casos de ganadería, ¿vale? Si yo divido uno entre lo que me ponen los indicadores técnicos económicos, pues en el caso de almendro de secano en Jaén me salen 15,22 hectáreas, que yo necesito para que el proyecto sea viable. Una explotación menor me va a hacer que el proyecto ya no lo sea, porque no voy a conseguir nunca una UTA, ¿vale? Igual en el caso de los animales, ¿vale? Porque aquí, digamos, en los ITE, en los indicadores técnicos económicos, la unidad que me saca son las hectáreas, pero en caso de ganadería la unidad suele ser animales, ¿vale? El tema de los indicadores técnicos económicos y el plan empresarial se van a tener que manejar los conceptos que ya os he dicho de la ruta, de la UTA y de la RUT y la renta de referencia, pero hay que añadir conceptos nuevos, que son el margen bruto estándar, los salarios pagados y el margen neto, ¿vale? Más allá de meteros más caña con el tema de la explicación del concepto de cada cosa, aquí es que se ve muy pequeñito. Este es un corte de la solicitud, ¿vale? Del plan empresarial. En las fases del desarrollo de las actividades de la explotación tenéis que ir midiendo las distintas fases y demás. Vais a tener que meter también, si en algún momento del plan vais a meter, por ejemplo, un riego más eficiente, medidas que hagan el riego más eficiente, medidas que hagan la eficiencia energética más eficiente y demás, y todo eso, evidentemente, lo que pongáis que vais a hacer, os tenéis que comprometer a hacerlo en la ejecución del plan. Luego, aquí vais a tener que tener ya claro el tema de los costes asociados a la explotación, los que aparecen en el estado actual, que si no habéis iniciado la actividad pues serán cero, ¿vale? Y los costes que vais a tener previstos. Referencia a la mano de obra salariada eventual y la mano de obra salariada fija, la que tengáis actualmente y la que tengáis previsto llegar. Es decir, si no tenéis pensado tener una mano de obra fija, pues no tenéis por qué incluir una mano de obra fija. Hay que partir de la base de lo que se quiere con el proyecto, es que al menos se consiga una UTA. ¿Cuál es esa UTA? Bueno, pues la UTA va a ser la del propio solicitante, ¿vale? Y ese solicitante va a estar dado de alta, como mínimo en el autónomo y demás, y tendrá que cumplimentar tanto esto como los costes fijos, los costes variables y la previsión de ingresos, ¿vale? Que serán propiamente, los mínimos van a ser los propios de la explotación cuando se inicie la actividad. Aquí es donde viene lo que os he comentado de los nuevos conceptos. El margen bruto estándar, ¿vale? Se supone que son los ingresos menos los costes variables de producción, pero la solicitud permite tirar directamente de la tabla de indicadores técnico-económicos, ¿vale? Con lo cual, si nosotros no tenemos el dato exacto de la particularidad de nuestra explotación, lo que hacemos es que nos vamos a los indicadores técnico-económicos y ponemos la situación actual y lo que se tiene previsto al final del plan empresarial, ¿vale? Eso directamente se puede mirar en las tablas, mirando, como os he comentado, la zona geográfica y el tipo de explotación. Aquí pone margen bruto estándar, pero en realidad yo lo veo como una errata, porque la propia definición no es la del margen bruto estándar, sino la del margen bruto total, ¿vale? Así que porque si os dais cuenta, además, se repite dos veces el concepto de margen bruto estándar, luego es margen bruto total. Es esta unidad que hemos tenido de los indicadores técnicos económicos menos los costes por salario y el alquiler de la maquinaria, ¿vale? Es decir, los costes que nosotros vayamos a tener ajustados por salario y maquinaria, tendremos que restárselos a eso que hemos tenido en los indicadores técnicos económicos, y tendremos el estado actual, si no nos hemos instalado será cero, y el previsto. El margen neto cuenta con el concepto anterior, margen bruto total menos los costes fijos. Los salarios pagados es el coste de mano de obra, y el número de UTA ocurre lo mismo con el margen bruto estándar. Son las que genera la explotación dividido entre 1.920 horas, que se supone que son anuales, pero podemos tirar directamente de la tabla de indicadores técnico-económicos. Con ello tendremos la RUT, que es el margen neto, que ya lo tenemos, más los salarios partidos por el número de UTA, y esto, dividido entre la renta de referencia y hallándole el porcentaje, es la que nos tiene que dar entre el 35 y el 120%, ¿vale? Esta es la parte, digamos, más feota del proyecto en sí,
que es lo que nos obliga a tener muchos conceptos ya muy claros de lo que queremos implantar del plan empresarial. Entonces, como costes fijos, pues vamos a tener que tener en cuenta, como costes más habituales fijos, los de amortización, conservación de la explotación, seguridad social, seguros de la explotación, gastos de comercialización, contribución e impuestos, canon de riego, gastos de gestión técnica, fiscal o contable y, por último, en caso de arrendamiento, la renta de la tierra, ¿vale? Esto no deja de ser tener muy claro el tema del proyecto que queremos poner en marcha. Esto es lo que os he comentado del cálculo de la UTA, y ahora viene el tema de los plazos. Como tenemos que tener un plan empresarial que sea viable técnica y económicamente, el plan empresarial tendrá que comenzar máximo a los 9 meses desde la fecha de notificación de la resolución, ¿vale? Este plan implica lo que os he comentado antes: convertirse en un agricultor activo, convertirse en un agricultor profesional y luego lo que es instalarse en la explotación. El agricultor activo va a tener que ser 18 meses desde la fecha de la resolución de la concesión de ayuda. Ahora os diré cuál es el concepto de agricultor activo. El agricultor profesional, máximo 2 años desde la fecha de instalación o 3 años desde la fecha de la solicitud. Y la fecha, digamos, la instalación se va a considerar como tal, que este ya es un concepto que lo pone claramente la nueva orden. La fecha se va a considerar instalado con la fecha de la primera cosecha. Para aquellos cultivos que den una cosecha muy tardía, porque sean leñosos y entren en productividad más tarde, lo que se va a considerar como fecha de instalación es la primera declaración relativa a la actividad económica que se haga frente a Hacienda, ¿vale? Y esta primera cosecha o declaración de la actividad tendrá que alcanzarse en el plazo máximo de 15 meses desde la notificación de la resolución a la concesión de ayuda. Luego os enseñaré una esquemita un poco de cómo va el tema de la fecha para que no os liéis mucho, ¿vale? ¿Qué es agricultor activo? Agricultor activo es aquel en el que el 20% de sus ingresos agrarios, quitando los relativos a los pagos directos de la PAC y los seguros, computan como ingresos propios. Es decir, al menos el 20% de los ingresos totales de la renta de esa persona van a tener que venir de la actividad agraria de la explotación. ¿Puede ocurrir que no se llegue? Sí. Puede ocurrir que se llegue en una serie de circunstancias especiales, entre las que normalmente lo que se incluye es el tema de que el cultivo sea leñoso y entre en producción más tardía. ¿Cuándo tiene que cumplirse este 20%? Al menos en el segundo periodo impositivo siguiente al de la primera solicitud de ayuda. Tú sabéis que el tema de las declaraciones de renta, es decir, el segundo periodo de declaración de la renta tras la solicitud de ayuda es el que deberá ya contemplar el 20% de los ingresos por la explotación. Si tenemos un cultivo de producción tardía, lo que vamos a tener y no vamos a alcanzar ese 20% en ese segundo periodo impositivo posterior, lo que vamos a hacer es entrar en una especie de control por parte del organismo que concede la ayuda, en el que vamos a tener que demostrar que existe un riesgo empresarial puesto en la explotación y que la explotación no se encuentra en estado de abandono, ¿vale? Entonces, en esas dos líneas va a ser la que nos vamos a medir para poder encontrar el concepto de agricultor activo. El tema de la instalación. ¿Cuáles son las...? Sí. Los efectos de la ayuda, obviamente ahí estamos hablando de ingresos, el 20% de esos provengan de la actividad agraria. El efecto de la ayuda es que entregues tu primera cosecha. ¿Ahí se te considera agricultor activo? Ahí se te considera agricultor instalado. ¿Vale? Que no es agricultor activo. El agricultor activo va en relación a la renta que se obtiene por la cosecha, ¿vale? Se va a tener que ir siempre, lo normal es que se vaya a la opción de abajo, ¿vale? Claro. El tema de la instalación. La instalación va a haber dos modalidades: instalarse como titular exclusivo o como titular no exclusivo, ¿vale? El final es que nuestra instalación se va a convertir en una instalación agraria prioritaria, que se denomina.
¿Qué es una instalación agraria prioritaria? Bueno, pues está regulado por una serie de requisitos, pero no es más que un trámite administrativo que se solicita para el registro, que se nos concede por cada 5 años, ¿vale?, por un periodo de 5 años, y que implica requisitos técnico-económicos de la explotación y que implica requisitos propios de la persona que lo solicita. Los técnico-económicos son estos que están aquí, ¿vale?, que no es más, que es lo que vamos a tener que conseguir con el plan empresarial, es decir, tener al menos una UTA y que la renta unitaria del trabajo esté entre el 35 y el 120% de la renta de referencia, cosa que tenemos que conseguir sí o sí con el tema del plan para que sea viable. Con respecto al titular, ser un agricultor profesional, lo vamos a tener que conseguir por la vía de la concesión de la ayuda, poseer la capacitación agraria suficiente, estar entre 18 y 65 años de edad, porque se puede ser titular de una explotación prioritaria sin ser un beneficiario de la ayuda, ser titular de la explotación, está dado en el alta en el RETA como mínimo, y residir en la comarca donde se radique la explotación o en las limítrofes, ¿vale? Eso es los requisitos para conseguir que la explotación sea prioritaria. Esto en el caso de personas físicas. En el caso de personas jurídicas, que esta es la parte que yo decía que yo había visto el tema que tú me comentabas, ser una comunidad hereditaria, ser una sociedad cooperativa, o sea, digamos, las modalidades de personas jurídicas van a ser la comunidad hereditaria, la cooperativa, sociedad agraria de transformación o la explotación asociativa, con esos requisitos que se exponen ahí. Y la acreditación, bueno, pues CID, el DNI de los socios, la acreditación del DNI representante, relación actualizada de los socios, capital social, en fin, lo que habitualmente se hace para la constitución de la entidad jurídica. En caso de titular no exclusivo, ¿vale?, es decir, un titular que no acceda al 100% de la explotación, mediante el acceso a una titularidad compartida que no supere el 50% del límite máximo de la explotación, y además se deberá de dar de alta esta explotación como titularidad compartida, y hay que tener en cuenta de que la persona joven agricultor que acceda al 50% de esa explotación, se tiene que demostrar que esta persona tiene una gerencia dentro de la explotación, es decir, que no está de adorno, que tiene toma de decisiones dentro de la explotación. Entonces, eso va a haber que acreditarlo pues a través por ejemplo, del propio contrato de titularidad compartida, pues especificar que esa persona pues va a encargarse de la gerencia y además luego someterse a aquellas inspecciones que impliquen la posibilidad de un control. También ocurre que se pueda instalar una persona que lo hagan varios jóvenes de forma consecutiva, ¿vale? Entonces, en estos casos la explotación debe de posibilitar la primera explotación de cada una de ellas en las mismas condiciones que de forma exclusiva. Es decir, lo que en las formalidades de agrupación de agricultores o de personas jurídicas, lo que siempre se va a pedir es que la persona jurídica o la agrupación cumpla los mismos requisitos que si se fuera persona física, ¿vale?, para que no haya, digamos, una ventaja en la posibilidad de las entidades jurídicas, ¿vale? Entonces, para todas aquellas, para todos aquellos momentos en los que se haya una titularidad compartida, hay que tener en cuenta que los miembros que concurren a esa titularidad compartida van a tener que cumplir los requisitos, ¿vale? Hemos dicho que para que se considere plena la instalación se tiene que entregar la primera cosecha, ¿vale? Pero además, digamos, esa entrega de la primera cosecha, que es la que limita la fecha, va a necesitar además por el ritmo normal de la ejecución del proyecto, va a necesitar que se cumplan 4 requisitos: el alta en el régimen de autónomo, el alta en el censo de empresarios profesionales y retenedores, que se acceda a la titularidad de una explotación agraria que reúna las condiciones relativas a la dimensión de explotación agraria prioritaria, y la entrega de la primera cosecha. Cuando reunamos esos 4 requisitos en la fecha que se ha determinado, que yo os he comentado, se nos considerará instalado. Y luego van a tener que reunir como persona jurídica los mismos requisitos que
si se concurriera como persona física. Es decir, que la propia persona jurídica no va a poder estar constituida ya en esos 24 meses anteriores que hablábamos del proceso para que se podía cumplir la primera instalación. La cuantía de la ayuda. La cuantía de la ayuda son un máximo de 70.000 euros. No estamos hablando de una ayuda que haya luego que justificar con factura, como son habitualmente las ayudas, por ejemplo, la de modernización. Que tú en modernización lo que haces es que vas a sacar, por ejemplo, a cambiar a riego por goteo, pides la ayuda para el proyecto y luego tienes que justificarla con las facturas que tú has puesto en la ayuda que te vas a gastar. Es decir, gotero, motor, bla, 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 ¿vale? Sino lo que se hace es una prima única que se va a entregar en varias fases en el momento en que se cumplen los requisitos. La prima mínima son 30.000 euros, es decir, el beneficiario va a acceder a 30.000 euros. Y luego lo que a base de unos criterios de valoración va a conseguir la posibilidad de llegar a 70.000 euros, ¿vale? Lo primero que tendrá que ser el plan será técnica y económicamente viable y conseguir una serie de puntos mínimos. En este caso se necesitan al menos 6 puntos para que la solicitud sea valorable, ¿vale? Con 7, si se tienen 6 o 7, la ayuda se va a reducir en un 10%. Pero olvidaos de esto porque ¿qué ocurre en la práctica? Que normalmente, como hay una serie de criterios de valoración para conseguir puntos, esto es como yo digo, como en la liga. La puntuación de los primeros es la que implica cuántos puntos de corte va a haber para que se obtenga subvención o no. Es decir, en la convocatoria 2016, con 12-13 puntos, fueron los últimos puntos de corte que hubo para obtener la ayuda. A partir de 12 puntos para abajo, la gente se quedó sin ayuda. Estoy hablando de memoria, ¿vale? Pero como se acceden a una serie de posibilidades de criterios de valoración, pues ahí claro, se empieza a repartir el dinero hasta que llega un momento que el presupuesto se agota y se agota con el número de puntos que se ha coincidido, ¿vale? ¿Cómo se van a conseguir esos puntos? Lo primero, por el tema de las producciones y las UTAs, ¿vale? Si nosotros tenemos que cumplir un requisito mínimo de conseguir una UTA, ¿vale? Conseguir una UTA, pero aspiramos a tener una UTA adicional, que tendremos que cumplir en caso de que lo pongamos, incrementamos la prima de 30 a 45.000 euros, ¿vale? Si la instalación en la explotación, la producción estándar, va a estar comprendida entre 8 y 25.000 euros, añadiríamos 9.000 más a esos 45.000 que ya tendríamos, o a los 30.000, ¿vale? En el caso de que en vez de la producción entre 8.000 y 25.000 euros estemos entre 25.001 y 50.000, la prima entonces serían 19.000 euros. Si el plan empresarial contempla la instalación y la explotación va a dar una producción de superior a 50.000 euros, pues aspiraríamos entonces a 25.000 euros. Si el joven agricultor, además de instalarse, el plan empresarial contempla que se va a ser socio de una cooperativa agroalimentaria o sociedad agraria de transformación para comercializar las producciones, subiríamos 6.500 más. Todo como máximo, la suma de todo como máximo va a dar 70.000 euros, ¿vale? No va a haber posibilidad de cobrar más de 70.000 euros por la ayuda. Y eso lo vamos a reflejar aquí en el anexo de solicitud. Vamos a tener un fijo ya de 30.000 y lo único que vamos a tener que marcar es si tenemos el requisito de uno de estos para incrementar la prima. Y el tope final máximo 70.000, ¿vale? ¿Cuáles son los criterios de valoración? Si la persona, aquí hay un primer punto que este es nuevo. Si la persona solicitante ha elaborado satisfactoriamente un plan de negocio dentro del proyecto AgriGEVE 2020, 16 puntos, ¿vale? El proyecto AgriGEVE es un proyecto de tutoración que se va a hacer a agricultores jóvenes, por los cuales quien acceda a este proyecto va a tener el asesoramiento de un personal especializado tanto para el plan empresarial como para a nivel agrario. Pero ¿qué ocurre? Que el plan AgriGEVE, la base todavía no ha salido. Entonces, lo que nos han comunicado desde la Junta es que este criterio de valoración no va a ser aplicable, ¿vale? Entonces, estos 16 puntos no van a ser aplicables. El instalarse como agricultor profesional nos va a dar 3 puntos. Si la explotación genera una UTA adicional, nos va a dar 3 puntos. Si la instalación joven supone el relevo de otro agricultor que se jubila, 3 puntos. David, sí. Un inciso en esa de la jubilación. Entiendo que la jubilación se tiene que llevar a cabo en el año que se presenta, no puede ser
ser obviamente un agricultor que se haya jubilado en los años anteriores. Se ha jubilado hace 2 años, ha dejado la actividad y la finca pues la... Es que no creo que se considerara eso como relevo. No lo tengo muy claro, pero no creo que se considerara como relevo. Pero si la explotación todavía sigue a nombre de ese... Tendría que ser, claro, tendría que ser que la titularidad, que la explotación siguiera, digo, como mínimo en funcionamiento. Claro, entiendo. Claro. De la condición de la persona que le cede y de una jubilación. Tú puedes haber jubilado en el año anterior y haber ejercido tu actividad agraria, haber sido agricultor profesional toda tu vida, o no profesional, sí. haber sido agricultor y te has jubilado el año anterior. Has dejado la actividad y ahora le pasan la explotación. Hombre, no sé si ahí se aplicaría el criterio inicial de los 24 meses, no lo sé. Tendría... ¿El qué? Perdón. Es que en este caso ha perdido la ATP, el agricultor activo prioritario. Claro. Sí, pero es que entonces ya la carambola es supina. O sea, encima, una carambola encima, que aquí hay alguna serie de valoración que la verdad no tiene sentido ninguno, igual que la de que si supone el relevo de un tío que sea un parado de larga duración. Como coño un parado de larga duración que tiene una mano dentro de la otra. Pero no es el relevo, ¿no? Es la que accede, Ya, perdón, la persona que accede... Es un parado de larga duración, claro, bueno, teóricamente... Va a acceder un parado de larga duración que teóricamente está hablando de una prestación la mínima. No, pero bueno, es verdad que hay parados de larga duración que ya no acceden a prestación ninguna. Sí, pero verá. Yo digo la esencia de la baremación, que no la veo muy sentido, es decir, ¿cómo se va a marcar un tío honesto que quiera que no tiene que financiar, acceder a una financiación? Bueno, a ver, es tan verá, es que el concepto, de parado de larga duración, el concepto que todos tenemos de parado de larga duración es aquella persona que lleva más de 2 años, creo que más de 2 años desempleada, y que en algunos casos podrá cobrar o no lo que se ha conocido toda la vida como la ayuda familiar, o que ya directamente no cobra ayuda ninguna porque incluso se le haya agotado el plazo de esa ayuda familiar. No obstante, se puede dar caso de que haya parados de larga duración que tengan un patrimonio bancario como para poder iniciar una actividad agraria. No es la normalidad, evidentemente. No es la normalidad. Me parece tanto, pero bueno, nada. Sí. Lo no te podría asegurar lo del que me comentas el tema, porque la verdad no he llegado nunca a valorar esa situación. Entiendo que tendría que reunir el requisito, lo que hemos comentado, de que tenga la titularidad de la explotación y que de alguna forma siga ejerciendo la actividad. Entiendo, entiendo que la explotación lo que no debe de estar en ningún momento es parada, para que se considere que hay un relevo. ¿Vale? Si se va a comprometer a residir en la comarca en la que radica la explotación incluida el plan empresarial, 2 puntos. El tema de las zonas rurales a revitalizar de Andalucía que os pongo ahí es, en este caso, en caso de Huelva, es Sierra de la Cena y Picos de Aroche y Andévalo y Cuenca Minera, ¿vale? Si se está la explotación dentro de esas zonas a revitalizar, se obtendría 2 puntos, ¿vale? Si el plan empresarial incluye acciones para la integración y comercialización de la producción de la explotación a través de una entidad asociativa, 2 puntos. Si la persona solicitante es mujer, 2 puntos. Si la persona física solicitante es un parado de larga duración, 2 puntos. Que el plan empresarial contemple que la persona joven se instale en una explotación que pasa a ser de agricultura o ganadería ecológica, 2 puntos. Si se alcanza la plena propiedad de la explotación, 2 puntos. Antes que se quede aquí, vale, el tema de la plena propiedad. Dentro de los 5 años de compromiso. Dentro de la ejecución del plan empresarial. Dentro de la ejecución. Porque a partir de... ¿Los 3 años desde la resolución o desde que esté instalado? Exactamente. ¿Por qué? Pues porque los 5 años que tú te comprometes a la ejecución, o sea, a mantener la explotación, tú eres susceptible de ser inspeccionado, de que no te has completado el proceso de instalación, te has convertido en todo y luego directamente has pasado de la explotación. Pero todo esto se refiere a la consolidación del plan empresarial, ¿vale? Que el plan empresarial incluya actuaciones o técnicas de manejo que garanticen el uso más eficiente del agua para riego en la explotación, 1 punto.
que el plan empresarial incluya actuaciones o técnicas de manejo que garanticen el uso más eficiente de la energía, 1 punto. Si el plan empresarial incluye acciones innovadoras, 1 punto. Esto, las acciones innovadoras están reguladas de una determinada manera y lo regula la Asociación Europea de la Innovación, con lo cual hay que informarse cuáles son para poder acceder a ese punto. Si la renta del solicitante es inferior al IPREN o en el caso de una persona jurídica, que todos los miembros reúnan esta condición, 1 punto. El IPREN es un concepto parecido a la renta de referencia, que también se saca como cuantía única anual que barema el Estado. Normalmente os sonará el IPREN, por ejemplo, de cuando se intenta acceder a una vivienda de protección oficial, que te dice cuántas veces no puedes superar el IPREN para que puedas acceder. Bueno, pues es una renta fija, ¿vale? Si se ha recibido asesoramiento, 1 punto, y si la orientación técnico-económica de la explotación es ganadera o invernadero, 1 punto. Invernadero de Almería, para que nos entendamos. Sí. ¿No? Y V de macrotúnel. No, bueno, sí. Que habla de la orientación técnica de la OTE, ¿sabes? La orientación técnico-económica, no sé si... Yo creo que incluye... No, yo creo que es invernadero también del otro, ¿eh? O sea, por ejemplo... Exacto. Yo lo entiendo también así, ¿vale? Estas son las zonas revitalizadas, como ya he comentado, y luego con la solicitud, bueno, fundamentalmente, para no liaros, con la solicitud lo que vamos a tener que entregar es el plan empresarial, ¿vale? Los documentos que acrediten aquello que ya decimos que cumplimos, ¿vale? Y los documentos relativos a nuestra acreditación como persona, DNI y demás, ¿vale? La solicitud contempla una serie de cosas que nosotros podemos autorizar a la Junta de Andalucía a consultarla, sobre todo relativos a temas fiscales, o que podemos negarnos y entonces nosotros tenemos que aportar la documentación, ¿vale? Porque aquí siempre en estas cosas es muy importante estar siempre al corriente de pago con Seguridad Social y Hacienda, porque todo lo que no sea eso implica que la subvención no la pueden conceder, pero que lo mismo no nos la ingresan, ¿vale? Pero bueno, antes cantará la historia de Hacienda que nos conceda la subvención. El pago, mejor que aquí, os lo voy a explicar aquí, ¿vale? Los pagos van ahí en forma de calendario, se va a entregar un 50, un 25 y un 25, ¿vale? El 50% de la ayuda aprobada se va a pagar tras la acreditación del acceso a la titularidad de explotación y alta en Seguridad Social y en el Censo de Empresarios Profesionales y Retenedores, ¿vale? Y el plazo va a ser 9 meses desde la notificación de resolución de la concesión de ayuda, que coincide en el momento en que nosotros estamos finalizando la ejecución del plan, ¿vale? Y con tal la idea de que nosotros tenemos 9 meses que nos van a hacer la ayuda y tendremos un plazo de 1 mes para entregar toda la documentación que lo justifica, ¿vale? Hay una modalidad de pago, que es los pagos que se llaman de la bonificación de intereses, que es para aquellas ayudas que necesitan, o sea, para aquellas explotaciones que necesitan del pago de un crédito, van a existir una serie de convenios de la Junta de Andalucía con entidades bancarias para que el pago de los intereses sea menor que los convencionales normales, ¿vale? Entonces, cada orden regula el tema de cómo van esos intereses y cómo se acredita, o sea, cómo se concurre al pago de esa bonificación. Lo que normalmente todo el mundo está haciendo es que le ingresen la prima y ya está, ¿vale? El siguiente 20% viene tras la acreditación de la condición de agricultor activo, que lo tendremos que hacer 18 meses desde la notificación de la resolución de concesión de ayuda y que tendremos 1 mes para presentar la justificación. Y el 25 final, tras la correcta ejecución del plan aprobado, que será 24 meses de la primera instalación en la explotación agraria, para alcanzar la capacitación profesional suficiente, el plazo será de 36 meses desde la fecha de notificación de la resolución de concesión de ayuda. Y tenemos ese mes, ¿vale? Así que más o menos, a mí lo que me gustaría es que os quedarais claro un par de cosas, sobre todo a fecha de solicitud, ¿vale? Y es una, que tenéis que cumplir una serie de uno de los 9 puntos que os he comentado antes de entregar la solicitud para que se os considere como que habéis iniciado la instalación, y sobre todo después que en todo el proceso de solicitud pues vais a necesitar tener muy claro todo el tema de costes, la localización de la parcela, para ir hallando precisamente que el plan sea viable. O sea, todo lo que no sea que el 14 de diciembre, que finaliza el plazo de entrega de solicitudes, no tengáis eso cumplimentado, el proyecto no va a ser viable, ¿vale? Así que, bueno, si tenéis alguna duda,
en upahuelva@gmail.com, ¿vale? upahuelva@gmail.com. Tenéis el correo nuestro. Yo, o a los que me habéis dejado el correo, os voy a mandar toda la documentación y demás, y por lo demás, si alguien no me lo ha cumplimentado, pero los próximos días necesita, pues a Upahuelva me escribe directamente un correo diciendo que por qué no le mando la documentación y no hay problema ninguno, ¿vale? Tampoco va a haber ayuda porque no lo tenéis claro. No tenemos claro que no vaya a haber ayuda. Es que usted ha empezado diciendo que